¿Puede una sola arma cambiar el destino de Europa? Esta pregunta resuena hoy en Berlín, donde el debate sobre la entrega de misiles Taurus a Ucrania ha alcanzado un nivel de tensión sin precedentes. Alemania está atrapada entre el fuego cruzado de sus propios partidos políticos y la presión de sus aliados de la OTAN. El gobierno alemán enfrenta exigencias cada vez más intensas, tanto desde el Parlamento como desde las principales capitales europeas, mientras la opinión pública se divide sobre los riesgos de involucrarse aún más en el conflicto. Pero la discusión ya no gira en torno a si Ucrania realmente necesita los misiles Taurus. El verdadero dilema ahora es si Alemania está preparada para asumir la responsabilidad de una posible escalada militar, con consecuencias que podrían desestabilizar no solo a Europa, sino al mundo entero. El riesgo es claro. Si Berlín decide finalmente transferir estos misiles de largo alcance, podría cruzar una línea roja y abrir la puerta a un enfrentamiento directo con Rusia. Una decisión así no solo pondría a prueba la seguridad europea, sino también la economía y la reputación internacional de Alemania. La tensión se palpa en cada palabra de los discursos políticos y en cada advertencia que llega desde Moscú. ¿Está Alemania lista para dar este paso histórico y asumir el peso de sus decisiones ante sus aliados y ante el resto del mundo? Para entender lo que está verdaderamente en juego, primero debemos descubrir por qué el misil Taurus es visto como una de las armas más especiales y peligrosas de la actualidad. Veamos ahora qué hace al Taurus tan temido y codiciado y por qué su transferencia podría cambiar las reglas del juego en el conflicto de Ucrania. Un arma que redefine el alcance y el miedo. Así es el misil Taurus, protagonista de uno de los debates más intensos en Europa actual. El Taurus no es cualquier munición. Es una obra conjunta de ingenieros alemanes y suecos, concebida para atacar objetivos críticos a distancias enormes. Hablamos de un misil de precisión capaz de volar más de 500 kilómetros, mantenerse a alturas extremadamente bajas para eludir radares y golpear con exactitud posiciones bien protegidas, incluso dentro de búnkeres reforzados. Su tecnología avanzada le permite navegar combinando sistemas satelitales, sensores ópticos y guiado inercial, lo que asegura que, incluso bajo guerra electrónica, puede impactar justo donde se le indique. Su cabeza penetrante puede atravesar metros de hormigón antes de detonar, destruyendo centros de mando, depósitos de munición y otras infraestructuras vitales tras las líneas enemigas. Pero lo que realmente convierte al Taurus en un punto de inflexión es su alcance estratégico. Si Ucrania lo recibe, podría atacar objetivos en profundidad dentro de territorio ruso, incluyendo aeródromos, centros logísticos y otros puntos neurálgicos muy lejos del frente. Esto altera por completo el equilibrio militar, rompiendo líneas rojas señaladas repetidamente por Moscú. La mera posibilidad de que estos misiles lleguen a manos ucranianas ya sacude a Rusia y mantiene en alerta a sus vecinos. Sabedores de su potencial, en el Kremlin ven el Taurus no solo como una amenaza militar, sino como un catalizador de una peligrosa escalada. Su despliegue podría obligar a Moscú a responder de forma asimétrica, elevando el riesgo de una ampliación impredecible del conflicto. Para Kiev, acceder a los Taurus sería un salto cualitativo, permitiendo atacar donde antes era imposible. Para Alemania, es asumir el riesgo de cruzar una frontera estratégica que podría tener consecuencias mundiales. Pero, ¿por qué Berlín se lo piensa tanto antes de entregar estos misiles? Ahora nos adentramos en el corazón del debate político que mantiene en vilo a toda Europa. El dilema alemán está sobre la mesa. Los aliados exigen acción. El peso del pasado es abrumador y el futuro parece inquietante. En Berlín, la presión es máxima y el conflicto político interno crece cada día. Por un lado, la oposición y varias voces dentro de la propia coalición de gobierno reclaman la entrega inmediata de los misiles Taurus a Ucrania. Consideran que no actuar sería abdicar de la responsabilidad europea y dejar a Alemania al margen en un momento crítico para la seguridad continental. Sin embargo, el canciller alemán se muestra reticente. Su mayor temor es que transferir los Taurus no sea un simple gesto simbólico,
sino que implique la participación directa de militares alemanes en la programación y guía de estos misiles de alta precisión. Según documentos filtrados, expertos de la Bundeswehr tendrían que intervenir para asegurar que los sistemas funcionen correctamente, lo que podría interpretarse como una entrada explícita de Alemania en el conflicto, cruzando así una línea roja que hasta ahora nadie se atrevió a franquear. La situación se intensifica con las constantes filtraciones de conversaciones internas. Las revelaciones muestran que el gobierno alemán es muy consciente de los riesgos operativos y políticos. La posibilidad de que personal alemán tenga que involucrarse directamente, aunque sea a distancia, ha encendido todas las alarmas en el despacho del canciller. El fantasma de una implicación directa inquieta no solo al Ejecutivo, sino también a una sociedad alemana que no ha olvidado su propia historia. Por si fuera poco, la presión internacional se cierne sobre Berlín como una tormenta. Francia y Reino Unido ya han entregado sus propios misiles de largo alcance a Ucrania, mientras que Estados Unidos y los países del este de Europa insisten en que Alemania debe asumir un papel más decidido. Con cada día que pasa, la imagen internacional de Alemania como potencia responsable y solidaria está en juego. El temor a quedarse aislada en Europa o a mostrarse indecisa frente a sus aliados pesa tanto como el miedo a una escalada militar con Rusia. Del otro lado, la respuesta rusa ha sido inequívoca. Si Alemania entrega los Taurus, Moscú lo considerará una implicación directa en la guerra, con consecuencias imprevisibles. Las amenazas rusas van desde la ruptura de relaciones diplomáticas o la imposición de sanciones económicas, hasta eventuales represalias asimétricas o cibernéticas. El Kremlin ha dejado claro que no tolerará lo que considera una intervención alemana en su esfera de seguridad. Y en el trasfondo, la memoria histórica duele y divide. Alemania lleva sobre sus hombros la carga de haber sido protagonista en 2 guerras mundiales contra Rusia, heridas que aún marcan la percepción tanto interna como externa. Cualquier paso que pueda interpretarse como una escalada recuerda fantasmas del pasado y despierta el temor de volver a repetirlo. El debate nacional no es solo técnico o político, sino profundamente existencial. ¿Hasta dónde puede y debe arriesgar Alemania en nombre de sus valores y compromisos internacionales? La decisión es un equilibrio imposible. Una respuesta equivocada puede fracturar la cohesión del gobierno y alimentar la polarización política, dañar la reputación de Alemania en Europa y el mundo, o incluso desencadenar represalias rusas de consecuencias imprevisibles. El tablero está más tenso que nunca, y cualquier movimiento puede tener repercusiones históricas. Pero ¿qué tipo de represalias podría tomar realmente Rusia si Alemania decide avanzar? Exploremos los posibles escenarios y el alcance real de la amenaza. Cada opción tiene su precio, y el margen de error es mínimo. Ahora, Alemania y sus aliados enfrentan una verdadera encrucijada. Rusia ha advertido con absoluta claridad que consideraría la entrega de los misiles Taurus como participación directa de Alemania en el conflicto de Ucrania. Ese mensaje no es solo diplomático, es una amenaza de consecuencias imprevisibles. Las posibles respuestas de Moscú abarcan desde medidas diplomáticas y sanciones económicas, hasta ataques cibernéticos dirigidos a infraestructuras críticas europeas. Pero el mayor temor es la opción de una escalada militar. Represalias indirectas, transferencia de armas avanzadas a enemigos de Occidente, o incluso ataques limitados fuera de Ucrania. El Kremlin utiliza la incertidumbre como un arma. No hay líneas rojas claramente definidas, y la ambigüedad estratégica de Moscú mantiene a Europa en tensión constante. Esta táctica busca paralizar la toma de decisiones en Berlín y sembrar dudas entre los aliados. Existe el riesgo real de una réplica simétrica, en la que Rusia llegue a considerar objetivos alemanes o de la OTAN como blancos legítimos si Taurus golpea territorio ruso. El conflicto podría dejar de ser local para transformarse en una amenaza paneuropea, con consecuencias imprevisibles. Cada paso en falso podría llevar a una escalada fuera de control. Manejar mal la situación no solo podría desencadenar una espiral de violencia, sino también dañar gravemente la economía europea
y debilitar la seguridad colectiva de la región. No debemos olvidar la lección que nos deja la historia europea. Decisiones mal calculadas, incluso las que parecen técnicas o limitadas, han conducido antes a guerras devastadoras. El recuerdo de errores pasados flota como una advertencia sobre los despachos de Berlín, París y Bruselas. En este tablero de ajedrez geopolítico, el margen de maniobra es estrecho y cada movimiento cuenta. Alemania se ve obligada a reconsiderar su papel histórico y sus obligaciones con la estabilidad europea, sabiendo que cualquier decisión sobre Taurus podría redefinir la arquitectura de seguridad del continente. Pero, ¿existe una vía para evitar el desastre? ¿Podrá Europa aprender de este dilema y convertir la crisis en una oportunidad para reforzar su seguridad? Analicemos las lecciones clave que nos deja el caso Taurus. Ahora exploraremos si existe un camino que permita a Europa sortear el abismo y fortalecer su seguridad colectiva ante este desafío. El verdadero poder está en saber hasta dónde puedes llegar sin sobrepasar el límite. En el caso de los misiles Taurus, cada movimiento debe ser calculado con máxima precisión, porque una sola decisión puede cruzar líneas rojas que han sido definidas por el adversario y cambiar el equilibrio de poder en Europa para siempre. Alemania, al analizar la entrega de esta tecnología militar avanzada, se enfrenta a la posibilidad de provocar consecuencias políticas y estratégicas que nadie puede prever completamente. La historia nos ha enseñado que cuando una nueva arma entra en juego, sus repercusiones pueden superar lo estrictamente militar y sacudir el tablero diplomático internacional. Por eso, es vital que los líderes no se dejen arrastrar únicamente por la presión del momento. Más allá de la urgencia o de la exigencia de los aliados, deben valorar los riesgos a mediano y largo plazo y entender que cada decisión crea un precedente para futuras crisis. A veces, contenerse resulta ser el verdadero acto de fortaleza. El diálogo sigue siendo una herramienta clave para evitar choques de consecuencias catastróficas. Reconocer que el adversario también tiene intereses legítimos no es un signo de debilidad, sino una vía para evitar que una escalada se salga de control y arrastre a Europa a escenarios impensables. No podemos subestimar el papel de la opinión pública y la memoria histórica en este tipo de decisiones. En Alemania y en Rusia, las huellas de la historia pesan sobre la percepción de cada gesto, amplificando los riesgos y condicionando la reacción a cualquier movimiento considerado provocador. Ignorar las lecciones de este caso podría llevar a Europa a repetir errores históricos, con consecuencias devastadoras para la seguridad, la economía y la reputación internacional de todo el continente. Por eso, el caso Taurus es mucho más que una simple transferencia de armamento. Es un examen de madurez política y estratégica. Al final, la decisión de Alemania marcará un antes y un después en la seguridad europea. Lo que suceda a partir de aquí definirá el rol alemán en el mundo y la arquitectura de poder en el continente. Pero, ¿qué factores internos y externos están inclinando la balanza en Berlín? Vamos a analizar los dilemas y presiones que enfrenta el liderazgo alemán en este momento crucial. La historia se escribe con las decisiones de hoy. En este momento, la disyuntiva sobre la transferencia de los misiles de crucero Taurus a Ucrania se ha convertido en mucho más que una discusión técnica o política. Es el reflejo de una Europa enfrentando sus propios límites morales y estratégicos. Alemania, en el centro de la tormenta, debe decidir si asume el liderazgo en la defensa de sus valores junto a sus aliados, o si prioriza la cautela ante la amenaza de una escalada directa con Rusia. Cada opción trae consigo un peso histórico y un costo potencial incalculable, no solo en términos de reputación internacional, sino en la seguridad y la estabilidad de todo el continente europeo. Ignorar la gravedad de este momento puede tener consecuencias que resuenen durante generaciones. El equilibrio de poder en Europa pende de un hilo. Un solo paso en falso podría detonar respuestas imprevisibles, desde crisis diplomáticas y sanciones severas, hasta impactos directos sobre la economía alemana y la vida cotidiana de millones de personas. No se trata solo de tecnología militar ni de compromisos políticos.
Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones europeas y la confianza de la ciudadanía en sus líderes. ¿Hasta qué punto está Alemania dispuesta a redefinir su papel geopolítico, sabiendo que cada decisión puede cambiar la narrativa del siglo XXI? Hoy, la pregunta ya no es solo qué necesita Ucrania, sino cuánto está dispuesta Europa a arriesgar para preservar la paz y la libertad. El futuro no está escrito. Depende de las elecciones que se tomen ahora, bajo presión y mirada atenta de todo el mundo. Reflexiona. Las grandes crisis de la historia muchas veces se desencadenaron por decisiones aparentemente técnicas, ignoradas o subestimadas en su momento. Hoy, tenemos la responsabilidad de informarnos, debatir y exigir transparencia, antes de que los acontecimientos nos sobrepasen. La próxima vez que escuches hablar de la crisis de los Taurus, recuerda que no es solo una disputa por misiles, sino el pulso por la seguridad de Europa misma. Cada uno de nosotros es parte de esta historia en desarrollo.